Entonces, tratando de responder esta pregunta, junto con los colegas aquí del INIFAP Nuevo León, nos propusimos desarrollar un proyecto que afortunadamente fue financiado por el Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT para empezar a desarrollar herramientas, tecnologías con las cuales los productores, ustedes, los técnicos, los académicos, los tomadores de decisiones en el gobierno, pudieran hacer uso de ellas y cuantificar ese carbono que está ahí almacenado. ¿Y por qué precisamente los mezquitales? Pues porque la vegetación de zonas áridas es la menos estudiada del mundo en términos de todas estas bondades, ¿sí? Están muy bien estudiados los bosques de coníferas, los bosques de pino encino, algo de las selvas tropicales, están relativamente bien estudiados en términos de captura de carbono, pero las zonas áridas no. Entonces, este proyecto, pues, trató de cumplir como misión el generar esa información, ¿no? Sacar a la vista, dar información sobre el potencial de captura de carbono de los mezquitales, pero también, como les decía, de generar, producir herramientas, instrumentos con los cuales cualquier persona interesada pudiera cuantificar la biomasa, o sea, la leña, pero de manera bien confiable, y el carbono almacenado en este momento, en un momento dado, y el carbono que año con año los mezquitales capturan. Y por otra parte, desde luego, agregarle valor a la cadena productiva del mezquite, diversificarla, incluyendo el componente de servicios ambientales por captura de carbono y tratando de hacerla de esa manera un poquito más sustentable. La siguiente. De modo que, bueno, se hizo un diseño de estudio de campo y definimos que estas eran las localidades más adecuadas para poder hacer este estudio. Esto combinado con que, bueno, tuvimos que usar predios, ranchos, propiedades donde ya tenían permisos para aprovechar mezquite para el carbón o para cualquier otro fin, y no hacer un muestreo destructivo nada más porque sí. Entonces aprovechamos los permisos, se derribaron los árboles para lo que tenían que derribarse o las partes de los árboles, y aprovechamos para hacer nuestras mediciones. La siguiente, por favor. Y bueno, en primer lugar nos topamos con el problema que pues los mezquites no crecen como pinos, ¿verdad? Los mezquites crecen como mezquites, crecen de una manera muy diferente, ¿sí? Entonces, aquí el ingeniero Silva ideó este sistema de estratificar el arbolado de mezquite en 3 diferentes secciones, ¿verdad? El tronco principal, las ramas más gruesas y las ramas delgadas y las hojas. De manera que eso nos facilitó a nosotros, a todos, la toma de muestras y el análisis de los datos y su interpretación. La siguiente, por favor. Y esta es yo le digo como la cirugía mayor, ¿no?, que le hicimos al sitio de muestreo. Aclaro otra vez, con permisos, predios que ya tenían permisos, y afortunadamente pues esto se hace nada más una vez, ¿sí? Desde la selección del árbol, la medición de la toma de datos de sus dimensiones, el derribo, otra vez la medición pero ya real de altura, diámetros por secciones, etcétera, en cada uno de los niveles, la obtención de muestras para el estudio de laboratorio, para el estudio de gabinete. La siguiente. De modo que una vez que obtuvimos las muestras de mezquite, pues las llevamos a secar, y en eso pues aquí el ingeniero Jorge Díez Gutiérrez, que en paz descanse, nos apoyó tremendamente con este estudio, nos permitió usar sus secadoras, las secadoras de Madera La Esperanza, ahí en Santiago, en el Cercado. Y ahí pudimos secar la biomasa, porque el carbono se tiene que cuantificar a partir de leña seca, de madera seca, completamente seca, deshidratada. Y bueno, con el método de desplazamiento del volumen de agua por un sólido, determinamos el volumen y la densidad específica de la madera, y así nos fuimos con diferentes métodos.
Una vez que ya tuvimos las muestras preparadas, bueno, una parte del análisis fue llevarlas a un laboratorio de ahí del tecnológico, donde tenemos un aparatito maravilloso que nos dice exactamente cuánto carbono tiene la muestra de madera o de suelo que se mete ahí a procesar. Y ahí Jorge Cantú hizo gran parte de este análisis de laboratorio. Otro tipo de análisis, y que es una innovación de este proyecto, es información que no se tenía antes de terminar este proyecto, fue el analizar las rodajas de mezquite mediante una tecnología que se llama análisis dendrocronológico. Parece trabalenguas, ¿verdad? Porque no es otra cosa que estudiar el crecimiento de los árboles a partir del análisis de los anillos de crecimiento. Los que vienen de la sierra saben que los pinos producen unos anillos de crecimiento bien bonitos, y que si le meten el taladro, sacan una viruta y pueden contar la edad de ese árbol tranquilamente. Pero en el caso de los mezquites no es tan fácil. Simplemente para meter el taladro no es tan fácil. Es una madera muy dura. Y el mezquite, las especies de zonas áridas no producen anillos, producen una serie de manchas de crecimiento que es muy difícil de interpretar. Entonces requiere un especialista en dendrocronología, que fue el doctor José Villanueva del INIFAP en La Laguna, donde está el Laboratorio Nacional de Dendrocronología. Bueno, ahí se analizaron las muestras y bueno, los resultados del laboratorio nos dijeron que 48.86% de la biomasa del mezquite es carbono. Ahí descubrimos, ahí tuvimos el primer hallazgo. La siguiente. Estos son los datos de las existencias de carbono, los contenidos de carbono en la leña de mezquite en los diferentes lugares donde hicimos los estudios, que fueron áreas naturales, rodales naturales de mezquite, incluyendo una plantación del campo experimental en General Terán del INIFAP. ¿Sí? Entonces aquí está la producción en kilos de biomasa o de leña, si lo quieren ver así, por árbol, por hectárea, biomasa en toneladas por hectárea, seca, con el factor de conversión sacamos el carbono almacenado en la biomasa. Y bueno, por estrato del árbol, ¿verdad? Por nivel de estos niveles que les comenté, en algunos casos hubo que hacer un cuarto nivel porque los árboles eran muy complicados. Se sacó la biomasa total en cada uno de estos estratos del árbol, en cada uno de estos sitios de muestreo. La siguiente, por favor. De modo que este es lo que les decía, es una innovación del proyecto, es un hallazgo muy interesante, porque resulta que pudimos conocer cómo crece el mezquite sin necesidad de saber cuándo se plantó. ¿Sí? ¿Cuál es bien difícil? Ustedes saben que eso es muy difícil. Entonces, el doctor José Villanueva pudo datar las muestras, así le llama él, datar las muestras, y supo que las muestras que le llevamos eran de árboles de 1966, ¿sí? Un poco más jóvenes que algunos de nosotros. Y pudimos identificar con el análisis que él hizo cómo va creciendo, cómo fueron creciendo estos árboles que él muestreó, estos árboles del cual le enviamos las muestras a través del tiempo, ¿sí? Y esto nos dice, miren, si esto lo hiciéramos una línea recta así, y lo promediáramos, veríamos que por aquí más o menos estaría el pico de crecimiento de los mezquites, de esos mezquites que nosotros estudiamos, ¿verdad? Más o menos, ¿qué? En el 87, 86, es decir, ¿cuántos años? ¿20? En esa zona, a los 20 años, el mezquite tiene su más alta tasa de crecimiento, de producción. Y eso para el manejo es muy importante, ¿verdad? Porque el que quiera aprovechar el mezquite para madera sabe que este es un punto importante para aprovechar el máximo crecimiento del árbol. Y puede esperarse hasta los 40 años, ¿verdad? Pero va a tener unos rendimientos, unos incrementos mucho más bajos. La siguiente. Esto es para una plantación, ¿sí? Todas estas gráficas en espagueti, como le llama el doctor Villanueva,
son los crecimientos de los árboles, ¿no? En algunos años los árboles crecen menos. ¿Por qué? Porque hay más bajas temperaturas, hay menos agua, o sea, llueve menos, etcétera. Pero esto es una información inédita muy importante. La siguiente, por favor. Y otra cosa que los